¿Son liberales los liberales actuales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de liberalismo? ¿Es el liberalismo la filosofía necesaria para tener una mejor vida y consecuentemente una mejor ciudad y país? Este canal se llama Filosofía en Minutos. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y te doy la bienvenida a los documentales de Filosofía en Minutos. En este documental de Filosofía en Minutos desarrollaremos los siguientes conceptos. Primeramente analizaremos el concepto de libertad desde un punto de vista filosófico. Después avanzaremos con la primera definición de la historia de la filosofía, que es la definición de los griegos. Diremos algunas cosas con respecto a la libertad en un sentido existencial. Y ya en la última parte de este documental nos adentraremos en lo que piensa la modernidad con respecto a la libertad y analizaremos la libertad en el liberalismo a partir de las ideas de la Ilustración. De este modo tendremos las suficientes claves como para transitar dos caminos. Primeramente, dar una respuesta a la pregunta si son o no son liberales los liberales actuales. Y por último, abrir la posibilidad de estudiar en un segundo documental las corrientes liberales de la modernidad defendidas por Adam Smith, John Locke y la escuela austríaca. Hablar de libertad es probablemente una de las cuestiones más interesantes que tiene el trabajo del profesor de filosofía, porque absolutamente todas las personas tienen la sensación de ser libres. Cuando por la mañana tomas el desayuno, es probable que estés sintiendo que lo que estás haciendo lo haces con libertad. Cuando te subís a un vehículo para ir hasta tu trabajo, también es probable que sientas que estás haciéndolo por un acto de libertad. Incluso si estás viéndote con una persona, estás sosteniendo una relación amorosa de años, o quizás estás al borde de una ruptura sentimental, es probable que sientas en cada una de esas decisiones que lo que estás haciendo es producto de tu libertad. Pero ¿alguna vez te preguntaste si estar en pareja con alguien es verdaderamente un acto de la libertad? ¿O si tus elecciones políticas son consecuencia de un acto libre? ¿O no has advertido alguna vez que determinados consumos diarios forman parte de un proceso de disciplina diaria que quizás no está tan cerca de las decisiones libres, sino de una automatización que nosotros ignoramos? Cuando tomás la gaseosa que elegís, ¿estás siendo libre? ¿O esa marca de gaseosa ya se encargó hace 50 años de que vos hoy tomes esa gaseosa? Estas preguntas sobre la libertad nos llevan a la necesidad de definir el concepto de libertad para poder hablar después de liberalismo y por último hacernos la gran pregunta: ¿son liberales los liberales actuales? Si bien a lo largo de la historia la libertad se definió de muchas maneras, podríamos decir que más allá de lo ambiguo que es el término, a grandes rasgos la libertad es la capacidad humana de actuar según la propia decisión. Es interesante porque en esta definición estamos excluyendo, por ejemplo, a los animales. Los animales no serían filosóficamente libres, ya que no tienen posibilidad de optar con respecto a su instinto. Supongamos que tu mascota está 2 días sin poder comer y de repente está delante de un plato que le parece apetecible. No tiene posibilidad de elegir otra cosa que no sea comer, ya que su instinto de supervivencia es la única realidad móvil que tiene esta mascota. En cambio, un ser humano puede estar delante de un plato que le apetece y optar no comer. Esa capacidad es netamente humana. Esa capacidad de poder decir no es lo que distingue al ser humano. Dentro de los matices que podemos darle a la definición de libertad, obviamente está la cuestión de los excesos y las carencias. Muchas veces las personas no terminan de definir la libertad porque en sus conceptos se van hacia el lado del libertinaje, que sería el exceso, el absurdo de la libertad. Y en otras conceptualizaciones observamos que para que haya libertad tiene que haber también leyes. Por lo tanto, muchas veces las leyes prevalecen por encima de la libertad y la persona cree que es libre cuando en realidad está completamente atada a un mundo de leyes. El equilibrio entre estar completamente atado a leyes y ser un libertino es lo que podríamos definir en este podcast como la libertad auténtica.
Es decir, esa capacidad humana de poder decir no que nos diferencia del resto de los animales y nuevamente repetimos la capacidad de poder actuar según nuestra propia decisión. El filósofo San Agustín amplía esta definición diciéndonos que una cosa es el libre albedrío y otra cosa es la libertad. Es más, podríamos decir que el cristianismo sostiene esta definición que amplía San Agustín. Según el filósofo de Hipona, la libertad se distingue del libre albedrío. El libre albedrío es esa sensación de múltiples posibilidades que tienes antes de tomar una decisión. Si esta noche vas a salir con tu pareja, es probable que estén indecisos con respecto a si van al cine, o si van a comer, o si van a bailar. Esa sensación de no saber qué elegir es el libre albedrío. Es el ser humano frente a las múltiples posibilidades. Para San Agustín, eso no es auténticamente libertad, sino tan solo un paso inicial, previo a la libertad. La libertad auténtica es la elección correcta. Solamente serás libre cuando elijas el bien. Supongamos que una persona necesita no consumir más azúcar por una cuestión de salud y delante suyo tiene una ensalada para comer y tiene un helado. Según San Agustín, esa persona tiene el libre albedrío de elegir o comer una ensalada o tomar helado, pero será auténticamente libre cuando elija el bien, cuando elija aquello que le amplía su libertad, cuando elija de las dos opciones la mejor. En este caso, si esa persona elige helado cuando médicamente le ordenaron que no consuma más azúcar, esa persona no está siendo libre con su elección. Al contrario, está eligiendo en su libre albedrío para perder libertad. Una de las primeras definiciones de libertad es la idea griega de libertad. Hay que decir también que los griegos no habían desarrollado una concepción existencial de la libertad como la que después llevará adelante San Agustín o los filósofos existencialistas del siglo XIX y del siglo XX. Para los griegos, ser libre era tener la capacidad de desenvolverse en la polis con ciertas posibilidades que el resto de la ciudadanía no tenía. Un hombre libre era ante todo eso, un hombre, porque las mujeres ya estaban excluidas en la cultura griega del concepto total de libertad. Además de ser hombre, había que ser un no esclavo, es decir, tenías que pertenecer a las personas que podían sostenerse solas y que tenían cierto manejo autónomo dentro de la polis. Te habrás dado cuenta que la concepción de libertad que tenían los griegos era bastante pequeña y la verdad que nos causa un cierto asombro porque una cultura tan prominente, tan excelente en sus concepciones, a la vez tiene un concepto de libertad tan acotado, tan chico y sobre todo una idea de libertad que se restringe solamente a hombres que pueden participar en la vida pública. El libre para los griegos era aquel que tenía eleuthería, la capacidad de moverse con bastante soltura dentro de la polis. A medida que van pasando los siglos, la idea de libertad sigue siendo un tema filosófico para discutir y el cristianismo, como ya te expliqué, cuenta con la definición inicial de Jesucristo cuando nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es decir, hay un vínculo entre la verdad y la libertad que anteriormente no se había trabajado, y la concepción de San Agustín que hace unos instantes te mencioné. Pero con el paso de los años, la libertad va tomando otras dimensiones filosóficas y llegamos por primera vez a la Ilustración. La filosofía de la Ilustración está tan presente en tu vida cotidiana que la encontrás en el entretejido social que estamos viviendo. Cuando sostienes en tus argumentos que vos como individuo sos mucho más que las instituciones, estás pensando desde un punto de vista ilustrado. Cuando considerás que es imprescindible que los niños asistan a una escuela, estás pensando desde un punto de vista ilustrado. Cuando crees que los grandes progresos de las sociedades se dan por el conocimiento y sobre todo por el conocimiento científico, estás pensando como una persona ilustrada. Entonces, ¿qué es la Ilustración? El mismísimo Immanuel Kant nos dice que la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Para Kant, los seres humanos no estamos en falta de inteligencia, sino que nos falta decisión. Somos inteligentes, pero alguien nos dijo en la historia que no teníamos que usar esa inteligencia.
Cada vez que pensás con tu propio cerebro, sos una persona ilustrada, o por lo menos estás llevando adelante en tu vida los valores de la ilustración. Es tan importante la asociación que hace Kant entre el triunfo de las ciudades y la ilustración, que podríamos decir que solamente seremos auténticamente libres para el pensamiento ilustrado cuando sepamos leer y escribir, cuando nos empapemos con ciencia, cuando pensemos con nuestras propias categorías y no con las que nos impusieron los reyes, los religiosos y todos aquellos que quisieron hacernos salir del sapere aude. Ser una persona que defiende los principios de la ilustración es tener el valor de servirnos con nuestra propia razón. El lema de la ilustración es que solamente seremos libres si nos liberamos de aquellos que quieren quitarnos nuestra libertad. Los principios de esa ilustración que nos libera en la modernidad son, primeramente, el individualismo. Para una persona ilustrada es mucho más importante el individuo que la sociedad. Lo colectivo no está antes que el sujeto. El individuo es mucho más importante que toda sociedad. El segundo de los principios ilustrados es el progreso antioscurantista. Todo pasado es un pasado oscuro para la persona que defiende los valores ilustrados, ya que en el pasado nos dijeron que éramos niños y que teníamos que pensar con las categorías que nos imponía el poder. Pero el valor que más nos interesa a los fines de este video es el valor de la libertad de pensamiento. Para una persona ilustrada, verdad, valor y libertad van juntos. Nunca tendremos una auténtica valentía para poder luchar contra las redes del poder si no pensamos con nuestro propio cerebro, si no somos auténticamente revolucionarios de la libertad. Paralelamente a este pensamiento surge la filosofía liberal. El liberalismo es la teoría política y económica que defiende el principio de la libertad individual por encima de todo. Vos sos auténticamente liberal si defendés tu libertad y también defendés la libertad de otra persona. Cuando te expresás diciendo lo que realmente pensás, estás sosteniendo un principio liberal. Cuando permites que otro pueda opinar distinto a lo que vos pensás, estás siendo un auténtico liberal. No existe un liberal si ese liberal es intolerante. Pero ¿qué hacer si sostenemos y permitimos absolutamente todas las libertades? ¿Son todos los principios sostenibles para tener una sociedad liberal? ¿O será que hay personas que en su libertad pueden terminar destruyendo las libertades ajenas? Esta pregunta que se hace el liberalismo se responde con el principio fundamental, que la mayoría de nosotros aprendimos probablemente en los primeros años de la escuela. El liberalismo sostiene que uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando no perjudique al otro. La libertad en exceso puede llegar a los límites que quiera, pero esos límites no tienen que perjudicar jamás a otra persona. Pongamos un caso cotidiano para poder ilustrar esta visión liberal. Supongamos que quieres escuchar música en tu casa y la canción que estás escuchando amerita subir un poco el volumen. Podríamos decir que desde un punto de vista liberal tienes todo el derecho a escuchar la música que te gusta. Es más, un liberal defendería la capacidad que tiene cada uno de los seres humanos de decidir artísticamente lo que quiera. Nadie podría juzgarte desde un punto de vista liberal por el género musical que eliges o por los instrumentos que te guste escuchar. Pero supongamos que estás escuchando a un volumen tan alto que impide dormir a tu vecino. Tu libertad de escuchar la música que te gusta está perjudicando la libertad que tiene el vecino de poder descansar. En ese caso, un liberal auténtico diría que podés escuchar absolutamente toda la música que quieras, siempre y cuando el volumen en el que estés escuchando no perjudique a tu prójimo. Dentro del no perjudicar al otro, todo es permitido. Si lo que hacemos ya afecta a otro, se terminó el liberalismo. La motivación inicial de esta filosofía liberal fue lisa y llanamente oponerse al absolutismo de los monarcas. Un auténtico liberal se siente incómodo con la veneración a los reyes. Un auténtico liberal se siente incómodo con las jerarquías. Cuanto más obediente es una persona a los distintos rangos de obediencia, menos liberal es en sus opiniones. Vas a distinguir a un liberal de un no liberal porque por lo general rechazan las monarquías, la idea de un único principio absoluto,
la obediencia a una escala categórica de pensamiento. El liberal cree que su opinión vale mucho y sabe que no tiene que perjudicar a los demás con lo que dice, pero también sabe que puede decir lo que quiera porque una sociedad que admita todas las opiniones es mejor que una sociedad que calle todas las opiniones. Y esto es lógico porque el liberal sostiene que somos todos iguales. Para un liberal auténtico, un presidente es igual a un individuo de a pie. Para un liberal auténtico, un famoso es exactamente igual a una persona que no tiene fama. Para un liberal auténtico no hay diferencia entre monarcas y súbditos. Somos todos ciudadanos y somos todos iguales. Por lo tanto, sentimos la necesidad de recuperar la pregunta inicial de este documental y responder si son liberales los liberales actuales. Lo bueno de la filosofía es que al darte tantas herramientas conceptuales, armar respuestas posteriores es muy sencillo. Si un liberal actual respeta todas las opiniones, es auténticamente liberal. Si un liberal actual es intolerante, no está siendo liberal. Si un liberal actual quiere eliminar derechos del otro, no es auténticamente liberal. El liberalismo es siempre una ampliación de derechos, porque nace como una forma de recuperar derechos en el sujeto que no se tenían por culpa de los reyes y por culpa de las noblezas. El auténticamente liberal está a favor de la expresión de todos los individuos, de la admisión de todas las ideologías y de defender a rajatabla la posibilidad de expresión, no solamente de sus propias ideas, sino de las ideas ajenas. Si un liberal denigra al otro, no es liberal. Si un liberal no admite que el otro pueda pensar distinto, no es liberal. Y la pregunta que te dejo al final de este documental realmente me importa muchísimo, porque a medida que van pasando los años, me preocupo cada vez más por el mundo en el que vivimos. ¿Realmente preferirías vivir en una sociedad que no tenga en cuenta el liberalismo? ¿No te parece que defender los valores de la Ilustración y los valores del liberalismo podrían mejorar nuestra sociedad a tal punto de superar los cumplimientos de órdenes sin sentido, las obediencias a monarcas y a tiranuelos y el padecimiento de una desigualdad cada vez más grande? Si bien la pregunta fundacional es ¿son liberales los liberales actuales? Te dejo una pregunta para los comentarios. ¿No sería mejor un mundo con auténtico liberalismo? Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y estamos llegando al fin de este documental sobre el liberalismo en los documentales de Filosofía en Minutos. Te mando un abrazo grande, gracias por estar del otro lado y nos vemos en el siguiente. Chao.